Hola, vamos a estudiar la derivabilidad en funciones a trozos. Bueno, la cosa es un poquito más compleja, pero este protocolo nos va a venir bien para lo que nos pide en el EBAU. Lo primero es que vamos a estudiar la continuidad, porque si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. Después estudiaremos las derivadas laterales y si la función es continua y sus derivadas laterales coinciden, entonces la función va a ser derivable en ese punto en el que me están pidiendo que se estudie la derivabilidad. Pues vamos con este primer ejemplo, donde dice se considera esta función a trozos, determínese si la función es derivable en el 1. Bueno, pues vamos con el primer punto, que es estudiar la continuidad. Esta pregunta hecha en el lenguaje de las matemáticas es esta pregunta, ¿de acuerdo? Para responder a esta pregunta tenemos que calcular esta parte izquierda de la igualdad, después calcular la parte derecha de la igualdad y comprobar que estas dos partes son iguales. Por lo tanto, para calcular el límite de la función cuando x tiende a 1, tenemos que hacer los límites laterales, es decir, el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, que se vea bien, y el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. Bien, hacemos estos límites laterales y vamos a calcularlos. Bueno, esta es la pregunta, que no se nos olvide, a la que tenemos que responder. Bueno, pues esto es el límite. Lo que está a la izquierda del 1 en esta función es menos x más 3, el límite de menos x más 3 cuando x tiende a 1, y esto es, menos 1 más 3, menos paréntesis 1 más 3, es decir, 2. Y este límite lateral es lo que está a la derecha del 1, que es este trozo, con lo cual la función es x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, es decir, 1 al cuadrado más 1 es igual a 2. Por tanto, la parte izquierda ya podemos decir que vale 2. El límite de la función cuando x tiende a 1 es 2. Esta parte izquierda es 2. Vamos a calcular la parte derecha, que es simplemente f de 1. Bueno, pues f de 1 se trata de sustituir el 1 en la función. Primero hay que ver a cuál de los dos trozos pertenece el 1. Pues aquí son los números menores estrictamente que 1 y aquí son los mayores y el 1. Por lo tanto, hay que sustituir aquí. Es decir, que el f de 1 es 1 al cuadrado más 1, que es 2. Es decir, que estas dos cosas me dicen que si estos dos valores son iguales, la función f de x es continua en el x igual a 1. ¿Vale? Ya tenemos el primer punto de este protocolo. Vamos con el segundo punto, que era analizar las derivadas laterales. Es decir, derivamos la función a trozos, es decir, f' de x igual a, derivamos el trozo de arriba, que será menos 1, para los x menores que 1, derivamos el trozo de abajo, que son 2x para los valores mayores o iguales que 1. Bien, pues evaluamos entonces la derivada en el 1 por la izquierda del 1, que se trata de sustituir aquí. Y aquí, sea lo que sea, me sale menos 1. Hacemos la derivada en el 1 por la derecha del 1. Se trata de sustituir aquí, es decir, 2 por 1, que es 2. Como estas derivadas laterales no coinciden, f' en el 1 por la izquierda es distinta
de f' en el 1 por la derecha, entonces la función no es derivable. Entonces f de x no es derivable en el valor derivable en x igual a 1, que es lo que se preguntaba. Bueno, voy a parar para no pasarme de tiempo para buscar otro ejemplo. Bueno, pues vamos con esta segunda función que nos pide lo mismo, que determinemos si la función es derivable en el 2. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es si es continua, es decir, si el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a f de 2. Esto es lo que tenemos que responder. Vamos entonces con la parte izquierda de esta igualdad. Vamos a calcular este límite. Límite de la función cuando x tiende a 2. Tendremos que hacer para ello los límites laterales. Es decir, el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda del 2 de la función. Esto es el límite cuando x tiende a 2 de la parte izquierda es esta de aquí, por lo tanto su función es 1 menos 2x, es decir, esto es 1 menos 2 por 2, 1 menos 4 que es menos 3 y lo hacemos por la derecha del 2, es decir, el límite de la función que está a la derecha del 2 que es esta. Ese es el trozo, esta es la función. Límite de x más 3. Cuando x tiende a 2, esto es 2 más 3, que es 5. Al ser estos dos valores distintos, entonces no existe el límite de la función cuando x tiende a 2, lo que implica que la función no es continua. No es continua en este x igual a 2, lo que implica que la función no es derivable. No es derivable en este x igual a 2, como habíamos dicho al principio. Pues voy a parar de nuevo para hacer un tercer ejemplo. Bueno, pues vamos a estudiar ahora entonces esta otra función que es ya de la EBAU de hace un par de años y nos preguntan si esta función a trozos que determinemos si es derivable en el 0. ¿Vale? Vamos entonces con el primer apartado, es decir, vamos a estudiar si la función es continua o no en el 0. Para eso tenemos que responder a esta pregunta y vamos a empezar por la parte izquierda, que es los límites laterales, es decir, para encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0, tenemos que hacer los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del 0 de la función, que en este caso será, pues el trozo que está a la izquierda del 0 es este trocito de aquí, con lo cual la función es 5x más 1. Cuando x tiende a 0, esto es 5 por 0 más 1, que es 0 más 1, que es 1. Vamos a hacer entonces el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha del 0. Este trozo es este trozo de aquí, la derecha del 0, le corresponde esta función. Por lo tanto, el límite de x cuadrado más 5x más 1 cuando x tiende a 0 va a ser pues 0 al cuadrado más 5 por 0 más 1, que es 1. Es decir, al coincidir los límites laterales, pues la función, el límite cuando x tiende a 0 de la función es 1. Ya tenemos la parte izquierda. Esta parte izquierda de aquí vale 1. Vamos a calcular ahora la parte derecha. La parte derecha, que es f de 0. Es decir, sustituir el 0 en la función. Primero tenemos que ver a cuál de los dos trozos pertenece al 0. Y a este trozo no pertenece porque son los valores mayores estrictos que 0. Pertenece aquí arriba. Con lo cual tenemos que sustituir la función aquí. F de 0 va a ser 5 por 0 más 1, que es 0 más 1, que es 1.
Y ya tenemos aquí que esta parte derecha de esta igualdad, que era el protocolo para estudiar la continuidad, nos dice que al ser iguales la función es continua en x igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el punto número 2, que era hacer las derivadas laterales. Entonces, la derivada a la izquierda del 0 va a ser 5. A la izquierda del 0 va a ser 5 y la derivada a la derecha del 0 va a ser 2x más 5. 2x más 5 a la derecha y la igualdad estaba en arriba. Pues esto es la derivadas laterales de la función. ¿Cuál es la derivada lateral en... Estamos hablando del 0, ¿no? En la izquierda del 0. Pues esta es la izquierda del 0. Se trata de sustituir aquí. Al sustituir aquí esto es 5. ¿Cuál es la derivada lateral en el 0 por la derecha del 0? Pues esta es la derecha del 0, con lo cual se trata de sustituir el 0 aquí. Se trata de sustituir el 0 aquí, es decir, 2 por 0 más 5, que es 0 más 5, que es 5. Es decir, nos encontramos con que la derivada lateral en el 0 por la izquierda es igual a 5, que es igual a la derivada lateral en el 0 por la derecha, que junto con que la función es continua nos determina que la función es derivable en este valor que nos estaban preguntando, que es el 0. Es derivable en x igual a 0. Muy bien, y esto es todo. Adiós.